Hola, mi nombre es Melvin Marroquín, del profesorado de enseñanza de educación musical del curso de Historia de Guatemala en la jornada de sábado. En esta ocasión voy a hablarles sobre los justos títulos, la justa guerra y el requerimiento. La llegada de los españoles a América significó el sacrificio de muchas personas, la violencia con la que vinieron a adueñarse de nuestras tierras, pues fue muy cruel. Traían mentalidades totalmente medievales de adueñarse con guerras, de inculcar sus ideologías, sus mentalidades, de sentirse superiores. El armamento que traían era bastante avanzado a comparación de las herramientas que usaban los nativos de acá. Entonces la guerra pues se vio beneficiada hacia ellos, pues a pesar de ser un número menor, lograron conquistar, lograron pelear y las armas que tenían pues les ayudaron a ganar. Pero no tenían un respaldo como tal para estar acá, para hacer lo que ellos quisieran acá. Entonces, con toda la violencia que se daba, también habían personas que salían a defender a los indígenas, decir que eran personas que también pensaban, que también sentían. Entonces se crean los justos títulos para protegerlos o para crear una guerra un poco más civilizada, una conquista más civilizada. Entre ellos encontramos el derecho para los españoles de recorrer libremente la tierra. Los españoles tienen derecho de propagar el cristianismo en América, la protección de los naturales convertidos al cristianismo. Una vez que los nativos se convertían al cristianismo, pues ellos ya tenían una mentalidad diferente a la que con la que habían crecido. Entonces los españoles tenían esa posibilidad, ese derecho de inculcar el cristianismo. No lo hicieron de la manera correcta, pues el cristianismo se inculcó a las nuevas civilizaciones descubiertas con violencia, siempre fue obligado. Entonces, aparentemente las personas tenían la libertad de elegir, pero siempre existió la obligación y para convertirse. Entonces, la iglesia estuvo presente siempre en la guerra y fue uno de los derechos que los españoles obtuvieron con los justos títulos. También los indios, las personas nativas tenían el derecho de tomar libremente al rey de España como su rey. En los títulos decía que las personas tenían libremente la opción, pero siempre fueron obligados. Realmente los títulos no se respetaron, las personas siempre fueron obligadas, siempre fueron sometidas, esclavizadas. Y los españoles siempre fueron beneficiados en todo, en el lugar que estuvieran, con las aliados que tuvieran, siempre iban a estar beneficiados. Entonces, este también era uno de los justos títulos. En la justa guerra, pues el concepto teológico y político desarrollado fundamentalmente por teólogos y juristas católicos. Desde el punto de vista de la iglesia, pues la guerra era justa porque el mismo Papa Alejandro VI les había dado autorización a los reyes de que toda la tierra que era descubierta pues le pertenecía al que la descubría. Entonces, al momento de ellos descubrir América, ellos eran los dueños. Entonces, sí podían pelear en la tierra porque la tierra les pertenecía. Desde este punto de vista, la guerra era justa, pero ¿realmente era justa? Pues aquí hay algunos datos. Los indios se veían forzados a la guerra por la violencia de los españoles. En ningún momento la guerra fue justa, pues aunque los títulos, aunque los documentos los respaldaban como dueños, nada los hacía dueños y la gente que vivía acá pues defendía su tierra, defendía su hogar y muchos murieron haciéndolo. Entonces la guerra en ningún momento fue justa. También el proceso de evangelización pues no se había hecho correctamente, las personas siempre habían sido forzadas y las políticas, el exterminio y la explotación de los conquistadores, la esclavitud que vinieron ellos acá a cometer a América, de venir a someter a los pueblos. En ningún momento la guerra fue justa. Para ellos era justa por los documentos que los respaldaba de la Iglesia Católica, pero en ningún momento la guerra pues fue justa. El requerimiento es un documento que ellos leían a los pueblos antes de atacarlos, antes de conquistarlos, donde ellos les exponían qué es lo que iban a hacer y para tratar de hacerlo de una manera pacífica. Pero como los indígenas no hablaban español, no entendían lo que ellos les decían, pues ellos usaban este documento como respaldo. Ya les leímos lo que vamos a hacer,
los podemos sacar porque ya tuvieron la advertencia. Esa era la mentalidad de los españoles, pero en ningún momento los indígenas entendían. Entonces, aunque les leyeran esto, pues ellos siempre iban a defenderse porque no entendían lo que estaba pasando. Ellos estaban en su tierra y en el momento de que los españoles llegaban a leer el requerimiento, pues los españoles solo lo usaban como un respaldo, pero en ningún momento este texto les daba el derecho de poder violentar a las personas. Ellos decían que venían en nombre de los reyes y también que venían en nombre de Dios, que era uno y eterno, y que todos éramos descendientes de Adán y Eva, y que todas las personas que estaban por venir también iban a ser descendientes de Adán y Eva. Entonces ellos decían en este texto que ellos venían en son de paz, que ellos venían a conquistar, pero al momento de no haber comunicación con los indígenas, pues ellos forzaban a las personas a ser esclavos y conquistaban esta tierra de la misma manera que lo hacían antes. El requerimiento solo fue un documento que los respaldaba a ellos para creer que estaban haciendo las cosas correctamente, pero en ningún momento los indígenas recibieron un trato mejor. Hasta acá la exposición. Muchas gracias.